corazón. Así es que cuando tú veas que hablas, te vas a dar cuenta lo que tú traes en tu corazón. ¿Qué es lo que tú hablas en el día? ¿Qué es lo que traes guardado? A veces traemos enojo, ¿verdad? A veces traemos pleito porque no me están saliendo las cosas bien, pero lo que debe de salir es una alabanza. Hace como 2-3 días estuve con una persona que me estaba haciendo un trabajo y el trabajo que hizo lo hizo mal y ya pagado y mal hecho y no respondía por ese trabajo y dijo no, pues si le gusta bien y si no le gusta también y caro y pagado y todo y me vine tan triste y tan enojada porque no hizo las cosas bien esta persona y no era barato lo que hizo y entonces venía yo tan enojada y le digo a mi esposo, estoy muy enojada, muy molesta por eso. Y me decía mi esposo, ¿qué guardas en tu corazón? Porque eso está saliendo de tu boca. Y es verdad, tenemos que tener cuidado, que nada me quite la alegría de vivir, que nada te la quite, nada, ni las cosas malas, ni las cosas que no salieron como yo quería, ni las cosas que yo esperaba y que no me las dieron o que no las hicieron como yo esperaba. No permitas que nada te quite la alegría de vivir, nada, porque también eso, ¿sabes qué? Te quita años de vida, la falta de alegría. ¿Sabes tú que la gente que es más contenta, yo lo tengo bien estudiado y comprobado, la gente que es feliz le va mejor y vive más años? ¿Sí sabían eso, verdad? Yo siempre tengo a mi abuela, yo tuve una de mis abuelas porque pues tuve varias. Mi abuela duró 97 años, se fue, y su hija de mi abuela se fue hasta los 99. Las dos vivieron rete bien. Y yo soy de las que a mí me gusta comer las cosas naturales, que orgánicas, que no comas grasas, que no comas chiles, que no comas esto, y que aquello tiene azúcares y quién sabe cuánta cosa, ya ando viendo en el súper que no contengan. Y mi abuela y mi tía aquella que murieron, ellas jamás se fijaron en eso. Mi abuela jamás, ni mi tía tuvo colesterol, ni triglicéridos, ni les dio nada, ni el Alzheimer, ni nada. Siempre estuvieron sanas, pero tenían una característica: siempre estaban contentas. Aunque les iba como en la feria a veces, siempre estaban contentas. Yo recuerdo a mi abuela, cuando algo no le salía bien, ella todo le sacaba chiste y todo decía, bueno, pero ya mañana estará mejor. Oye, abuela, se te acabó el dinero, porque mi abuelo se muere y le dejó una buena lana, pero luego se acabó el dinero por ahí, y entonces, oye, abuela, pues ya se acabó el dinero que te dejaron. Ya. Ay, dijo ella, pues ya llegará más, ¿verdad? Pero nunca le quitó el sueño. No, o sea, si a mí me hubieran dicho, a lo mejor yo no duermo y qué voy a hacer mañana y entonces con qué voy a pagar los biles. No, a ella le importaba un comino. Entonces creo que eso es muy bueno, así es que yo te lo recomiendo y es una receta que te doy. Hay que ser felices y hay que dejar para atrás las cosas que nos están molestando. Y yo venía este viernes así, pero enojada porque muy mal trabajo, todo el chueco, mal hecho, y no era lo que me habían prometido. Ya venía yo en el carro así, pero que se me querían parar los pelos de enojada. Y cuando veo a mi marido me dice, ¿y qué te molesta? Para eso ya le había hablado, ¿verdad? Desde el teléfono, ¿qué crees? Que lo que me dijeron y que... No, pero... Y me dijo, ¿y cuál es el problema? Pues lo vuelven a hacer y punto. Vete con otra persona que te haga bien el trabajo y se acabó. Ay, pero ¿tú crees? No, ahora que lo vuelva a hacer para que lo haga bien. Déjalo. Y dije yo, pues sí. ¿Quién me tiene así, verdad? Esto no me va a quitar el sueño. Esto no me va a quitar la alegría de vivir, porque yo soy una persona elegida por Dios, así como eres tú. Saben que son muy amados, ¿sabes que si estás aquí sentado o si estás aquí que has venido, quiero decirte que eres muy amado por Dios. Dios te tiene en la mira. ¿Sabes eso? Dios te tiene, como tú seas, como tú hayas sido el día de ayer, antier y toda tu vida, Dios tiene algo para ti, porque Él sabe que tú eres un conducto especial para hablarle a otros de su palabra. Fíjate cómo Dios no dice, háblales de todo lo mal que te ha ido a la gente, a las personas, a tus hijos, a tus hermanos, a tus vecinos, a con los que tú trabajas. No dice. No vemos en la escritura que hayan hecho campañas evangelísticas, ay, que se juntaron y todos en un estadio de aquellos años. No, Pablo habla del estadio, si han visto, ¿verdad? Pablo habla del estadio porque ya había olimpiadas en aquella época y se juntaban en las olimpiadas, que corrían y hacían sus cosas de atletas. Sin embargo, el principal
motivo por el cual yo voy a hablar de Cristo es por lo que ha hecho en mí. Eso, no tengo que ir a una campaña, ay sí, vamos, porque van a hablar y van a decir y vamos a cantarle todos un concierto. La canción la traigo aquí en mi corazón, y lo que yo traigo en mi boca, en mi lugar de trabajo, con tu familia, el día 24 de diciembre, el día 31, el día que te juntes, el día que vayas en un trabajo, ahí tú le vas a hablar al que está al lado de ti. Y mira lo que vamos a ver en esta ocasión. Vamos a hablar de un personaje de la Escritura que a mí me ha llamado mucho la atención, y quizás ya he hablado de él porque me gusta además su nombre. Pero esta mañana yo te voy a compartir el versículo con el cual yo me despierto. Y hasta le dije a mi marido, le dije, oye, te voy a decir cuál versículo me puso Dios esta mañana, y te lo voy a compartir. Mateo 16:24 dice así: si alguno quiere decir alguno de todos los que estamos aquí, yo primeramente, porque a mí me lo dio, pero ahora que te lo paso, es para ti este versículo. Si alguno quiere venir en pos de mí, son palabras de Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí quiere decir si alguno quiere estar conmigo, si alguno quiere que yo esté a su lado, si alguno quiere que sea colocado dentro del corazón de Jesús. Si alguno, no dice si todos los que quieran por multitudes, no dice. Yo veo que dice alguno, o sea que no van a ser muchos los que decidan de un principio. Pero ya cuando lo entendemos, a mí en un principio que yo conocí de Cristo, si me hubieran dicho esto así desmenuzado como ahorita lo estamos platicando, quizás en aquella época yo hubiera dicho, no, mucho gusto, ya me voy. Quizás yo hubiera dicho eso, pero ahorita ya las cosas han cambiado. Fíjate nada más, fíjate cómo dice aquí. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno, le está hablando a sus discípulos, o sea, a la gente que ya lo conocía, a la gente que decidió caminar con él. No le está hablando a los de allá afuera que ni lo conocían y nada más veían que hacía milagros. No, les estaba hablando a aquellos que estaban con él ya de tiempo completo, que andaban cerca de él. Y le dijo, si alguno, o sea, eran 12, alguno de ustedes de los 12 quiere venir en pos de mí, dijo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir eso? Negarme a mí mismo es decir, ¿sabes qué? Yo ya no soy yo. Dice la Escritura, eso lo dijo Pablo, ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Y yo ya no estoy más que con el Hijo de Dios, que es Cristo. De tal manera que negarme a mí mismo es que yo ya voy a negarme lo que más me gusta, lo que más me atrae, lo que el alma mía pide. Porque tú sabes que el alma de cualquiera no quiere buscar a Dios. Porque traemos un alma que es pecaminosa. Desde que vino el pecado con Adán, nos dejó ese regalito, nos dejó Adán. De tal manera que a nadie que no esté nacido de nuevo, la Biblia habla de un nacimiento nuevo. Cuando tú has nacido de nuevo es que tú ya no eres la persona anterior. Para nacer de nuevo, por ejemplo, aquí en este país, para que yo sea una ciudadana americana, ¿qué tengo que hacer? Primeramente pasar un proceso si yo vengo de otro país. Pero no nacida aquí es diferente. Un ciudadano que se hizo ciudadano con documentos es muy diferente a un ciudadano que nació en el país. No es cierto, es muy diferente. Aunque yo haya venido de otro país y yo aquí con documentos me hicieron ciudadana, yo también tengo que tener cuidado de algunas cosas. El que nació aquí, bueno, pues lo meterán a la cárcel si hizo cosas malas, lo sancionarán y cuánto, pero uno que no vivió aquí, que no nació aquí, pues igual y se lo echan para su país, porque pues ¿qué anda haciendo usted acá? Sin embargo, en Cristo tienes que ser una nueva persona, volver a nacer. Volver a nacer quiere decir que vas a empezar una nueva vida, y ya la vida de antes ya no existe. La Clara vieja ya no existe a partir de que Clara nueva es la que se negó a sí misma, según este versículo, se negó a sí mismo y a partir de ahí nació de nuevo Clara, o ponle tu nombre. Me niego rotundamente a mi vida pasada. ¿Cuál era mi vida pasada? ¿Sabes qué es? Negarse a sí mismo quiere decir, en pocas palabras, en poquitas, dejar de hacer lo que me da la gana. Eso quiere decir negarse a sí mismo. Y si yo no empiezo a dejar de hacer lo que me da la gana, ¿qué es lo que me da la gana? Hoy no voy.
es domingo, es el único día que tengo para levantarme tarde. Yo trabajo todos los días y todos los días me tengo que levantar a las 6 de la mañana y también el domingo quieres que me levante a las 9 de la mañana o a las 10 para... No voy. Además no tengo ganas porque tengo unas amigas que llegaron de fuera y me voy a ir a desayunar con ellas. No tengo ganas porque eso y por aquello y por aquello. Y además me caen gordas la que se sienta allá porque sí saben que somos una congregación imperfecta. Esta congregación es la más imperfecta que te puedas encontrar en todos los lugares. Pero tenemos algo. Amamos la palabra de Dios. Eso tenemos. Somos bien imperfectos, pero nos gusta aprender. Esta es una congregación de mucha enseñanza para el que quiere. El que quiere puede aprender mucho. Somos imperfectos, pero deseamos con todo el corazón negarnos a nosotros mismos. Y el negarte a ti mismo, vamos a ver ahorita lo que pasa con un hombre que sucedió esto hace muchos años. Entonces nosotros vamos a ver lo que sucede. Pablo había varias cosas que Pablo le decía a Timoteo. Pablo le decía a Timoteo en el libro de Segunda de Timoteo, la segunda carta, él le dijo: Timoteo, tú tienes que hablar a tiempo y fuera de tiempo, tienes que instar a la gente a tiempo. Timoteo era un pastor que lo había dejado en la iglesia de Éfeso. Y ahí lo había dejado y entonces Pablo lo pastoreaba. Hay gente que dice, no necesitas cobertura espiritual para nada. ¿Quién dijo eso? Es una mentira. Bueno, aquí Pablo era la cobertura espiritual de Timoteo porque él lo puso de pastor en la iglesia de Éfeso que Pablo había empezado en aquella época. Estamos hablando pues quizá del año 35, 40, 45 de esta era. De tal manera que Pablo le decía a Timoteo, tienes que instar a la gente. Instar quiere decir que tienes que hablar a la gente de lo que es Cristo y tienes que hablarles a tiempo y fuera de tiempo. O sea, aunque sea en otro tiempo, en otro momento. Y entonces nosotros debemos de saber que tú le vas a hablar. Recuerdo un día que venía del puente, venía yo de Reynosa y venía yo caminando y me vine por el puente aquí, que había una fila muy larga. En ese tiempo no tenía yo el documento ese que pasas pronto y me fui con una fila como de 3 horas porque era un gentío aquello y yo tenía que ir para allá. Y ahí en la fila me acuerdo que me puse a platicar pues las horas ahí en la fila y en el sol en aquel tiempo, un calorón y cuánta cosa. Y entonces yo me puse a platicar con la señora de al lado y recuerdo que le empecé a compartir a la señora. No sé ni quién era, ni cómo, ni me acuerdo de ella, pero yo le empecé a hablar de Dios y le dije, Señor, no, es que estoy muy enojada lo que pasó con mi hija en la escuela, y me platicó toda su bronca con la hija, ¿verdad? Que la hija hizo cosas que no debía y andaban las fotos de su hija por toda la escuela. La hija mandó unas fotos que no debía de haber mandado y todos los muchachitos andaban las fotos y la hija, pues imagínate nada más que tu hija esté mandando fotos íntimas por ahí, que todos lo traían, todos los muchachitos. Y entonces esta señora estaba triste y lloraba. Entonces yo le dije, mire señora, explíquele a su hija que el Señor es bueno y la perdona de cualquier cosa. Y la señora lloraba y decía, no, pero es que mire, los maestros. Venía muy enojada. Y entonces me acuerdo que en aquella fila empezaron los de enfrente también, oiga, y luego la cuestión es que en un rato yo ya tenía como a unos 10 ahí y yo les compartía, ya estaban todos parados y miren porque el Señor dice esto y aquello. Y así íbamos caminando en la fila y yo, miren porque el Señor y aquello, y todos felices y llorábamos, unos lloraban, no, pues sí, porque mire, yo he sido tan malo, decía un señor, yo he hecho tanto mal, mire, no me diga sus pecados, le decía yo, no, a nadie nos importan, usted hable con Dios. Y entonces yo les hablaba a todos aquellos que estaban ahí, porque desde mucho antes yo le pedí a Dios que me llenara mi boca. Le pedí mucho a Dios, lléname mi boca, Señor, para que de mi boca salga tu palabra, que yo estudie, obviamente. Si tú estudias la palabra, si tú te llenas, si tú la lees y tú la puedes compartir, porque tú ya te llenaste tu corazón y ahora lo puedes compartir. Y entonces yo le pido eso, y usted también, porque usted puede cambiar al mundo. Tu palabra puede cambiar el mundo, como lo vamos a ver ahorita.
En el libro de los Hechos, capítulo 8, te invito a que vengas conmigo si traes tu Biblia. Les invito a que todos traigan su Biblia porque de veras es algo tan precioso que esto trae vida para nosotros. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4 y 5 dice: pero los que fueron esparcidos, aquí estamos hablando desde el capítulo 8, empieza a hablar de un hombre que era un hijo de toda su mamá, que andaba matando a todos aquellos que estuvieran aquí, por ejemplo, se los echaba. Hacía todo para desbaratar todos los cristianos, a todos aquellos que eran cristianos, los quería destruir porque esa era su vida de él. Y entonces todos se tenían miedo, los que eran cristianos en aquella época, porque aquel hombre llamado Saulo los andaba esparciendo. Y dice que muchos se fueron a otros lugares, todos estaban en Jerusalén. Los discípulos de Jesús, todos estaban ahí metidos, felices. Acababa de pasar el tiempo de Pentecostés, que está en el Hechos capítulo 2, luego lo leen. Y entonces había una gran multitud de gente que venía creyendo en el Señor. Y dice la escritura que todos estaban ahí, pero llega un tipo que andaba matando a toda la bola de cristianos que se juntaban para orar. Y él venía y los asolaba y corrían. Entonces muchos se fueron a otras ciudades. A veces Dios nos manda a otras ciudades y decimos: no, ¿por qué Dios me saca de aquí? Eso hubieran dicho ellos, ¿verdad? ¿Por qué Dios me saca de aquí si estamos tan felices en este lugar? Pero Dios los sacó de ahí porque tenían que esparcir el evangelio. El evangelio se tenía que ir para otros lados. Todo lo que estaba pasando era nuevo para ellos porque ya había un nuevo pacto. Al venir Cristo, el viejo pacto queda inoperante, el viejo del Antiguo Testamento. Ahora empieza un nuevo pacto. Por eso hablamos mucho del pacto. El pacto es algo que hacemos y que dura para toda la vida. El pacto que hicimos mi esposo y yo ante Dios, como parejas, como matrimonios, es un pacto que va a durar toda la vida y que tiene fecha de caducidad. Ese pacto tiene fecha de caducidad porque ese pacto se va a terminar el día que muera mi esposo o que muera yo. Pero el pacto que hizo Dios, ese no tiene caducidad, ese es para toda la vida. ¿Cuántos de aquí han hecho un pacto que estén un pacto ante Dios? No casados, un pacto ante Dios. Levanten, un pacto de matrimonio, un pacto de pareja. ¿Alguien aquí ha hecho un pacto de parejas? Aquí hay 1, 2, 3, 4. Muy bien. Bueno, yo les invito a que lo piensen porque es el pacto con Dios y es cuando las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ya estás incluyendo que es un pacto de Dios y que yo voy a amar a mi esposo, pase lo que pase, para toda la vida, mientras tengamos vida. Ese pacto se rompe cuando muere él o muero yo, o me voy a la presencia de Dios yo o él. Y es un pacto que lo debemos hacer todos aquellos que creemos en Cristo, porque la Escritura lo dice: no dejes a la mujer de tu pacto, ama a la mujer de tu pacto o al hombre de tu pacto. Bueno, ese es otro boleto de lo que estamos hablando, es diferente, pero yo los invito a todo aquel que quiera hacer ese pacto, acérquese con el pastor, porque es algo que vale la pena. Se los dice alguien que lleva 33 años de pacto y no me arrepiento porque he podido ver cómo el Señor nos responde en cada momento que nosotros necesitamos, y aunque no lo necesitemos, estamos agradecidos por tanto. Y entonces nosotros podemos ver que aquí había un hombre que estaba asolando a los cristianos al principio del capítulo 8. Y entonces más adelante vamos a ver cómo que ya estaban siendo esparcidos. Y entonces había los ojos de Dios estaban en alguien en este tiempo. Dios estaba viendo esa persecución que había, que se habían ido muchos, se habían dispersado, pero había un hombre que era mesero. Para que veas por qué es un hombre que es mesero, es tan importante. Porque para Dios no le interesa tu estado de conocimientos de la vida. A Dios, si tú eres un carpintero, si tú eres un ingeniero, si tú eres un hombre que tienes una carrera de científico y eres el mejor neurocirujano o el mejor médico, no sé, cada quien. Aquí está hablando de un mesero. Y vamos a ver lo que pasa con este mesero que estaba aquí marginado, ¿verdad? Pero Dios sabía
que tenía que traer avivamiento a ciertas, tenía que salir de Jerusalén la palabra para otros lados. Lo mismo que aquí donde estamos usted y yo, la palabra tiene que salir allá afuera, que es lo más importante, que lo que usted reciba aquí y lo que Dios le dé a su corazón, usted lo debe de llevar allá afuera. Y entonces después del día del Pentecostés, estábamos viendo cómo no se permitía hablar de Cristo, porque el Cristo ellos lo estaban esperando en aquel tiempo. Y entonces nosotros podemos ver cómo es que empieza una nueva era. Y viene una persona y que vemos como que nunca se registra algo parecido, pero Dios usa para llevar su evangelio a los samaritanos, quienes estaban en pleito con los judíos. Los samaritanos eran personas despreciables, eran personas que nadie quería. Ponle ahorita algunos de algunos países que tú dices, no hombre, esos no los queremos ni de broma. ¿Por qué? Porque eran gente que Dios también ya tenía preparados para ellos. Y entonces aquí podemos ver cómo es lleno el Espíritu Santo. Había dos que venían a hablar y ayudar a Felipe. Vamos a hablar de Felipe. Felipe no era más que un hombre que servía las mesas en un restaurante. Él era un mesero. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué es tan importante esto? Bueno, porque a Dios eso no le interesa. Pero en el libro de Lucas, vamos a ver, capítulo 9, versículo 52, dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron. Acuérdense que estamos hablando que los samaritanos estaban peleados con todos. Los samaritanos eran gente despreciable para el judío y vivían ahí al ladito. Y entonces dice que no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, tomen nota, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, los matamos. ¿Sí se fijan? Jacobo y Juan dijeron, no te recibieron, Señor, no es posible que descienda fuego y que se mueran todos quemados. Así fue como ellos respondieron. Fíjate nada más, eso fue su respuesta, ¿verdad? Y entonces, volviéndose él, les reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea, yo no vengo a matar a la gente, en pocas palabras, eso dijo Jesús. Yo no vengo a matarlos, sino vengo para que sean salvados todos, porque el Hijo de Dios vino a salvar aquellas almas. Dice que también vino a buscar lo que se había perdido. Y entonces Jacobo y Juan, que eran los que querían matarlos quemados a todos aquellos samaritanos, fíjate lo que pasa más adelante. Ya pasaron de aquí, ya pasó tiempo. ¿Y quién viene a ayudar en Samaria? Quiero que tú lo veas. En el capítulo 8, versículo 14 y 15 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. ¿Se fijan? O sea, ya vinieron a orar los que primero querían que se les cayera fuego. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, a muchas poblaciones de los samaritanos, y anunciaron el evangelio. Entonces, diga conmigo, yo les pido que repitan conmigo, Señor, estoy dispuesto a seguir tus mandatos. Muy bien, gracias que lo dijeron y el Señor lo oyó. Qué bueno. Y entonces aquí vemos en el versículo 26 del capítulo 8, vamos a seguir leyendo un poquito. Un ángel del Señor habló a Felipe, estamos hablando Felipe el mesero, ¿verdad? Diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Fíjense de qué Gaza estamos hablando, qué está pasando ahorita en Gaza. ¿Se fijan? ¿Cómo están ahorita por allá? Dice, el cual es desierto. Entonces él se levantó. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo aquí Felipe? Un ángel viene y le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Estoy hablando de un desierto en unos calores que ya te imaginarás. Se supone que entre el lugar donde estaba Felipe al lugar donde lo estaba mandando este ángel
eran aproximadamente como 100 millas. Vete corriendo 100 millas. A ver en qué, no nos dice si iba en caballo, en camello, a pie, pero imagínate el calorón, el solazo. ¿Y qué es lo que dijo Felipe? ¿Qué hizo Felipe? Inmediatamente, ¿qué hizo? ¿Qué dice? Levántate, le dice. Y entonces dice que se levantó. Ay, no, porque tengo la quinceañera de mi vecina. Él hubiera dicho, ¿verdad? Como nosotros. Ay, no, es que mañana es sábado y tengo la quinceañera de mi vecina y ya le tengo hasta el regalo y además van a dar bien rico de comer. No, no puedo ir. Mejor el domingo o el lunes tempranito. Él pudo haber dicho eso, ¿verdad? No, mira, sabes que me siento muy mal, traigo diarrea. No, es que ahorita traigo unos dolores de estómago porque se me hace que me ando sintiendo un poco mal porque traigo la vesícula un poco mal. ¿Tú dirías eso? ¿Verdad? Porque así somos nosotras. No, no puedo, no, mira, además vino mi mamá, viene de lejos y ¿cómo tú crees que la voy a dejar sola? No, para nada, no voy. Tengo que servir las mesas, señor, no puedo ir. Porque yo estoy en un restaurante y además no me van a pagar el día. Bueno, ¿me van a pagar el día o no? Si no, no voy. ¿Me irán a dar el seguro? No, me van a suspender el Medicaid. Mejor no voy. ¿Verdad? Él pudo haber dicho eso. ¿Qué decimos nosotros? Yo quiero que tú te veas aquí. Yo me vi, yo soy. Siempre el Señor me hace verme a mí. Llevo 33 años en esto y los primeros 10 o 15, no sé cuántos, 5 años, yo no me acuerdo. Yo fui yo fui de la que yo les hablo. Yo fui de lo más renegada, todo me molestaba, todo me ofendía, todo me lastimaba, me caían gordas. Me decían, oye Clara, mira, el sábado vamos a venir porque necesitamos quien nos ayude en la limpieza cuando se acabe el evento de los niños. ¿Vienes? No, porque fíjate que tengo visitas. Ah, ¿qué creen? Que vayan ellas. Además ellas son solteras, no tienen ni marido. No, yo tengo marido. Y me iba. ¿Y crees que iba? ¿Y crees que me daba dolor de conciencia? Yo dormía feliz, ni cuenta me daba. Y pasaban los años y así fui. Oye, Clara, necesitamos que nos ayuden. Mira que con los niños. No, los niños no, manita, pídeme lo que quieras. Yo con los niños no. Ni me hacen caso. No, apenas con los míos no puedo. Y éramos varias amigas que teníamos niños chiquitos. Y nos pedían que fuéramos a ayudarles con los niños porque era una congregación de 3,000 almas, imagínate nada más, o sea, cuánto niño había. Entonces nos decían a las que teníamos niños, eran las que menos queríamos, ya estábamos hartas de los niños. Oigan, ustedes señoras, ¿nos pueden ayudar? Miren, es que vamos a tener un festejo el lunes, ¿podrían venir? No, manita, no, claro que no. Es que tengo yo visitas, además yo tengo trabajo y les decía, y todos nos íbamos. Yo fui esa, yo todo, ahí me veo y digo, Señor, y le sigo pidiendo perdón porque digo, Señor, no me daba cuenta de mi condición, pero gracias que me abriste los ojos un día y pude verlo ahora. Y puedo ver aquí en Felipe. Felipe, ¿qué dice? Se levantó, o sea, no dice que haya dicho, no, las mesas. Además, ahora es mucha gente, ganamos más lana porque es domingo y sábado. No, dice que se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, fíjense quién era un tipo que vivía en un palacio, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Esto es ahorita para que los de Etiopía dicen que saben, porque ahí hay mucho cristianismo. Ahorita vamos a hablar de esto. Fíjate nada más, este hombre era etíope con la reina de Etiopía, el cual estaba sobre todos sus tesoros, o sea que era un tipo millonario que venía y había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro leyendo al libro de Isaías. O sea, este hombre tenía muchos deseos de conocer, ya existía el Antiguo Testamento, no tenía como nosotros ya el Nuevo Testamento este tipo. Y entonces dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate. O sea, Felipe era un hombre que vivía el Espíritu Santo dentro de él. El Espíritu Santo le hablaba, y así como te habla a ti y dices que no, y me hablaba a mí, yo decía no, pero me hablaba a través de una señora que me decía, Clara, ¿nos ayudas con los niños? No, hombre, claro que no. ¿Quién era? No era la señora, era el Espíritu Santo que me estaba hablando en aquella época. Igual que ahorita, igualito, el Señor trabaja igual.
El Señor te puede hablar por medio de las escrituras, por medio de una vecina, por medio del pastor, por medio de una predicación, por medio de una amiga. Tú no sabes, pero el Señor te manda a hablar. Y aquí dice, fíjate nada más cómo es posible que él venía en su carro y él venía viendo lo que el libro de Isaías estaba escrito. Fíjate nada más aquí. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate. O sea, Felipe iba ahí y este hombre iba en su carruaje, que me quiero imaginar que era un carruaje preciosísimo porque eran de los de la reina. Este hombre era un eunuco. Sí saben todos que era un eunuco, ¿verdad? Todos lo saben, no hay necesidad de decir quién era un eunuco, ¿verdad? Pero eran los que estaban más cerca de la reina, porque el rey sabía que este hombre nunca iba a poder quitarle su amor de su reina. Entonces él estaba sobre los tesoros. Y entonces aquí podemos ver cómo estas instrucciones te empujan a actuar. El Espíritu le hablaba a Felipe y le decía, acércate y júntate a ese carro. O sea que iban por el mismo camino. ¿Cómo pudo llegar Felipe a ese camino? ¿De qué manera? Si no es que Dios mismo lo llevó ahí. Tú debes de saber que cuando tú te acercas a una persona, el Espíritu Santo, cuando tú estás en este camino, te va a decir lo que tienes que hablar. Ya tú sabrás si lo haces o no. Y entonces, acudiendo Felipe, estamos en el versículo 30, le oyó que leía la profecía de Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Le dice Felipe, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y le rogó a Felipe que subiese y que se sentara con él. ¿Sí te fijas? Y el pasaje que leía era Isaías 53. Y como cordero, fíjate lo que dice, y como cordero fue del que lo trasquila, así no abrió su boca, fue llevado al matadero. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Fíjate nada más todo lo que aquí vemos. Y respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice la profecía de esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿De quién? De Jesús. Ya Jesús había venido, ya Jesús había presentado el evangelio, ya Jesucristo se había ido y les dijo, me voy a ir, pero les voy a dejar el Consolador. Ya pronto venía Pablo para decir, ahora que Cristo se fue, estaba con nosotros, ahora está en nosotros. Ahora Cristo está en nosotros, igual que el Espíritu Santo. Es el que te va a hablar, el que te va a levantar, el que te va a hablar para a ver lo que tú tienes que hacer. Y entonces dice aquí en el 35 que abriendo su boca y comentando todo desde el Evangelio de Jesús, le fue diciendo todo lo que era la vida de Cristo, el Evangelio. Y yendo por el camino, fíjate nada más, yo lo que quiero que tú veas aquí es cuando tú empiezas a conocer de Cristo y el Espíritu Santo actúa en ti, inmediatamente te quieres bautizar. No sabía él, antes no había bautizos, no había bautismos, no existían en el Antiguo Testamento, no tenían siquiera escrito el Nuevo Testamento. Me gustaría saber aquí nada más, ¿cuántos de aquí no están bautizados ya mayores? De mayor que tú dijeras, yo ya estoy bautizado, mayor no me he bautizado, mayor, no cuando fuiste niño, sino cuando ya tuviste uso de razón. ¿Cuántos no se han bautizado? Levanten su mano, por favor. Muy bien, son bastantitos. Muy bien, aquí nosotros tenemos cada 6 meses bautismos. Yo les pido que ustedes se acerquen con nosotros para que los anotemos para el próximo bautismo. Nos vamos a la playa o aquí en alguna alberca, porque debemos de estar bautizados. El bautismo es un acto de obediencia. El bautismo no te va a salvar. No porque ya me bauticé, yo ya voy al cielo. Es un acto de obediencia que dice la Escritura que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. Y si tú ya naciste del Espíritu, porque tú te comunicas con Dios, con el Espíritu Santo, pero no te has bautizado, no puedes ver el reino de los cielos. Así es que yo te invito a que te apuntes con nosotros, porque vamos en enero probablemente puede haber bautizos, o antes, no lo sé.
Si se juntan de 10 o más, podemos hacer un bautismo antes, pero es importante porque si tú te vas de esta tierra sin haberte bautizado, pues va a ser algo triste para ti y para nosotros también. Pero ahí lo dice, el que no naciere de agua y de espíritu, lo dice en el libro de Juan capítulo 3, no puede ver el reino de los cielos. Si te bautizaron cuando fuiste bebé, no cuenta, porque dice que tiene que ser personas que tienen uso de razón, porque es un bautismo para perdón de pecados. Y dice, la palabra bautizo quiere decir que te introduce abajo del agua y sale una nueva criatura, una nueva persona con sus pecados ya perdonados. Así es que es algo que tenemos que hacer todos aquellos que amamos al Señor, porque es un acto de obediencia a Dios. Así que yo les invito a que se acerquen para que podamos nosotros hacer este acto de obediencia. Y entonces le dijo Felipe, fíjate lo primero, ¿qué me impide? Le dice este hombre, el eunuco, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees, fíjate nada más, aquí están los requisitos para ser bautizado. Si crees de todo tu corazón, bien puedes. Un niño puede creer, un bebé puede creer, no, porque es un bebé, él no sabe de la vida, él no sabe, pero dice que si crees de todo tu corazón, o sea, no nada más de que creas, sí, yo creo que la vecina allá vive porque a veces la veo que entra, no, si crees es algo, la palabra creer va algo más allá de solamente de ver algo. Le dijo, si crees de todo tu corazón, o sea, algo que es una entrega, si tú lo crees, entonces bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso lo dijo el eunuco, ya venía de Jerusalén, o sea que ya venía creyendo. Y Felipe le dijo, sí, crees así, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Yo quiero que tú veas algo aquí. ¿Cómo sabía el Espíritu Santo que iba a alcanzar a este hombre y que cerquita ya había agua si iban por un desierto? ¿Cómo era posible? Si te fijas cómo Dios tiene preparado todas las cosas para aquellos que le amamos. Tiene todo listo para ti si tú le amas, si tú estás consciente de que debes de ser obediente a su palabra. Es lo único que nos acerca a la verdad, el ser obediente, sin preguntar, sin discutir, sin objetar, porque la Biblia no tiene que ser interpretada por nadie, solita se interpreta. Yo no andaba preguntando, a ver, para bautizarme, a ver, no, yo a mí ya me bautizaron cuando era niña. No, yo me puse a investigar y dije, aquí está la clave. Yo tengo que creer con todo mi corazón y tengo que ser bautizado. Y entonces, por obediencia, inmediatamente, yo les platiqué cómo fue el bautizo con mi esposo. En los años en que yo estaba en la congregación, pero yo no era convertida, yo no había nacido de nuevo. Y mi esposo, cuando llegó a conocer de Cristo ese mismo día él nació de nuevo, ese mismo día se entregó y dijo, yo quiero ser obediente a lo que me digan. No, y así fue. Mi esposo fue obediente desde el primer día y yo yo tengo que pensarlo. Yo tengo que ver, tengo que analizar. Si me dicen una cosa, díganme dónde dice, para que yo vea. Así yo no me voy a bautizar. Yo les dije, estoy hablando de 33 años hace. Entonces mi esposo dijeron, va a haber bautizos ahora. Y en aquel día, era un diciembre o enero, no recuerdo, se vino un norte. Dijeron, el sábado a tales horas nos vemos en la playa. Vivíamos en un lugar de playa. Y recuerdo muy bien, ya lo he platicado por ahí esto, y recuerdo que era un frío así, pero aterrador para mí. Yo iba con gorra, con gorra, guantes, zapatos de frío, toda así con un abrigo, y fuimos y le dije, Carlos, ¿cómo crees, Carlos? ¿Cómo crees que te vas a bautizar? Imagínate con este frío y en la playa, ¿qué te vaya a pasar? Te puedes morir. Y lo bueno es que no me hacía caso. Eso fue lo mejor, no me hizo caso. Y yo, pero no me haces caso, ¿verdad? Pero ahí vas, pero no ves que llegábamos a Cristo apenas. La mujer más rebelde que se pueda, esa era yo. Gracias a Dios, abrió mis ojos y pude ver la bendición. De veras que sí, yo siempre por eso lo platico, de veras. Y recuerdo muy bien que íbamos en el carro, llegamos a aquella playa. Aquello estaba desierto porque no hay nadie, ¿verdad? Ni un turista. Normalmente la playa de allá siempre está llena de gente, turistas, y es una playa muy llena de personas.
y nosotros íbamos mucho a la playa, pero en ese tiempo nadie va porque, oye, congelado aquello, hasta hielo salían ahí de la espuma de la playa. Y entonces yo no me bajo, le dije, ve tú, pero yo, no hombre, no, ya me imagino, casi me voy a traer medicinas para que no sé cómo te va a ir cuando regreses. Y total, él se fue, y creo que fueron como 7, 8 personas que se bautizaron con el pastor. Y yo acá en el carro así, no, pero te lo digo, sí, señor, no, que se dé cuenta, mira nada más, a ver cómo regresa. Se me hace que lo voy a internar en el hospital en la noche. Yo enojada, ¿verdad? Enojada, pero enojada. No, pues él fueron, yo desde acá nada más todo viendo, ¿verdad? Y veía cómo titiritaban así, se metían al agua, ¿verdad? Y todos salían, se tapó y se vino todo empapado, llegó al carro. Pero te digo. Y así nos fuimos. ¿Crees que le pasó algo? A ninguno. A nadie le pasó. Y era congelación de veras. A nadie le pasó nada. ¿Por qué? Porque era un mandato de Dios. Y ellos estaban obedeciendo. Mi esposo, desde el momento que él conoció, él dijo, yo voy a obedecer. Yo voy a hacer lo que dice Dios. Y si me mandan a algún lado, voy. Y si no me mandan, no voy. Lo que me digan, yo lo voy a hacer. Y quien diga lo que me diga, él nunca oía lo que decían de él. Porque la gente habla, ¿verdad? Éramos, imagínense, 2,000 almas. Y la gente habla y decían de cosas de él. Y, oye, Carlos, mira que, ay, esto no me va a quitar el que yo soy un hijo de Dios y el feliz siempre. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Mira lo que pasó aquí. Aquí podemos ver que este hombre lo primero que quiso fue bautizarse. Lo primero, Dios le pone una convicción, manda parar el carro y dice el 39, cuando subieron del agua. Es lo que pasa cuando tú te bautizas, subes del agua y subes una nueva criatura. Ahí empieza una nueva vida, si tú así lo deseas y tú lo crees. Dice, el Espíritu del Señor arrebató. Fíjense nada más, había algo que tenía que ir a hacer aquel mesero. Aquel mesero tenía que ir a hacer algo, punto, nada más tenía que ir a hacer algo. Y fíjate aquí lo que dice, llevó, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Arrebató, o sea, el mismo Espíritu se lo llevó. Y el eunuco no le vio más, no lo volvió a ver. Pero Felipe fue obediente y fue a hacer lo que Dios le dijo y bautizó a aquel hombre y se levanta de ahí del agua aquel hombre y nunca más le volvió a ver a Felipe. No sé si aquí o más adelante nos dice, fíjate nada más, aquí dice, más adelante, ahorita lo vamos a ver, y dice que nunca le volvió a ver, pero ¿cómo siguió su camino? Feliz, gozoso. Dice que él siguió. Esta es una de las características cuando tú estás en Cristo. Hay gozo en tu vida. Pase lo que pase, digan lo que digan, hay gozo en tu vida. Suceda lo que suceda. Es que me está yendo mal en el negocio. Es que el ministerio, yo les predico a 5 y las 5 se me fueron, no quieren nada conmigo. No me importa porque yo estoy sirviendo a mi Dios. Yo estoy feliz y gozosa porque yo estoy en Cristo. Cristo está dentro de mí. Yo no trato de imitar a Cristo, sino que Cristo camina conmigo y yo camino con Él. Y entonces fíjate lo que dice en el 40, dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, o sea, ya estaba en Azoto, ya estaba en otra ciudad, ¿te fijas? Ya estaba en otra ciudad Felipe. O sea, el Espíritu lo arrebata y lo manda para otro lado. Así de sencillo. ¿Esas cosas suceden ahora? Yo creo que sí, no la he oído de alguien que me diga, pero claro que sí, porque si aquí está, es el mismo Dios, el mismo de ayer, antier y de para toda la vida. Puede suceder. Y dice que ya se encontraba en Azoto y pasando. ¿Qué estaba haciendo Felipe? Usted y yo hemos sido elegidos para que usted y yo anunciemos el evangelio a donde quiera que vayamos. ¿Te sabes un versículo? Apréndetelo de memoria para que ese mismo se lo compartas a otra persona. Háblale de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso te da gozo y alegría de vivir, ¿sabes? Eso te cambia la vida. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Y cuando usted y yo hacemos estas cosas, vienen milagros a nuestras vidas, vienen cosas grandes. Aquí Felipe pudo haber inventado excusas como lo que estábamos hablando. No, pues mira, Señor, este hombre pues es muy rico al que me estás mandando. Los ricos luego ni quieren oír, además es el que está con la reina. Y no, él estuvo ahí pendiente. Te voy a hablar, ya estamos por terminar, de un hombre que fue un hombre tremendo de Dios. Ya murió. D.L. Moody fue un hombre
muy, muy, muy tremendo en las cosas de Dios. Fue un evangelista cristiano. Fue un tremendo fundador de iglesias como la de Northfield. Se convirtió a Dios en una zapatería. Él trabajaba en una zapatería. Esto lo estuve investigando en la mañana temprano, en el estado de Massachusetts. Mientras trabajaba él en una zapatería, vino un hombre y le habló de Cristo. Y este zapatero atendió el mensaje de Cristo y muchos fueron convertidos por él. Fue un tremendo hombre quien fue usado por Dios a traer a mucha gente para Cristo. Y de ahí fueron muchos a China a llevar el evangelio. Mucha gente fue hasta allá. Y en China hay muchos cristianos hoy. Dicen que hay muchos, sin que se permita hablar del evangelio. En China está lleno de cristianos. ¿Sabías? Cristianos de la secreta, porque están secretos, se juntan en sótanos, se reúnen en lugares donde no los puedan ver. Y entonces en ese país donde es ilegal la palabra, dicen que hay más o menos 300 millones de cristianos. 300 millones de cristianos. Y entonces él fue un hombre que llevó la palabra por muchos lados, y Felipe hizo lo mismo. Felipe hizo lo que Dios le mandó hacer. Hay un hecho histórico que te voy a platicar, que dice que la primera entrada del evangelio para lo que es África fue por este etíope eunuco. Este eunuco fue y le compartió, no había entrado el evangelio al continente africano. Y se sabe que por él entró al continente africano la palabra. La importancia, imagínense la importancia de uno convertido, de una persona que se convirtió. Mira hasta dónde llegó, te voy a platicar. En África hay 54 países diferentes y 1,300 millones de personas en África. Los últimos 100 años, vamos a ver nada más, los últimos 100 años, el evangelio entra en Etiopía y en el año de 1900, había 10 millones de cristianos. Fíjate el dato. En 1950 se dice que había más de 50 millones de cristianos. Para principios de este año, en el año 2000, había 400 millones de cristianos. Y esta es la última estadística que hay, en la del 24. En el año del 24 hicieron algún censo y se dice que hay 700 mil millones de cristianos en el África. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Millones y millones que vinieron por uno que aceptó el llamado del Señor. Uno que nunca lo vio, porque fueron hace muchos años. El etíope no sabía lo que iba a pasar con su vida, pero Dios tenía previsto que con él iba a empezar una nueva vida. Y yo quiero decirte hoy que contigo puede empezar una nueva vida, de una cantidad enorme de personas que vengan a Cristo por ti, nada más por ti, porque le hablaste a la vecina, o al señor que vino a comprarte algo, o con el que tú fuiste a comprarle aquello, o el que te quedó mal. El hombre del cual les platico, que me quedó muy mal con el trabajo que hizo, le compartí de Cristo mucho y nunca se le vio lo que yo le dije. Pero a lo mejor en un día de mañana este hombre Dios lo va a convertir, yo no lo sé. Entonces es el mensaje que tenemos que cambiar. Iglesias estériles. No podemos vivir en una iglesia estéril donde no le hablamos a otros, donde no le compartimos. Es que no van a querer, no me importa. No me importa que no quieran. Mi vida misma habla del evangelio. Yo debo de hablarle a otros para que otros sean convertidos. Quizá yo no lo voy a ver, porque yo me voy a ir de esta tierra igual que todos nosotros. Pero el día de mañana se va a ver el trabajo ante Dios que tú hiciste, y que Dios convirtió a muchas almas porque tú abriste tu boca con alguien que lo necesitaba. Tú has nacido para reproducirte en otros cristianos. ¿Quién de los de aquí quieren ir a las calles? Levanta tu mano ante Dios, que la vea. ¿Quién quiere ir a las calles? ¿Quién quiere ir a las cárceles? ¿Quién quiere ir a los hospitales? ¿Cuántos de aquí quieren salir allá afuera al mundo que está lleno de almas que se van a ir al infierno si tú o yo no les hablamos?
Pero si oramos por ellos, Dios se va a encargar de ellos, así como se encargó de ti y de mí. No podemos guardarnos, porque este es un tesoro que tiene que salir. No se puede quedar dentro de ti ni de mí. Tenemos que sacarlo al mundo. Allá afuera es donde está lo más importante. Aquí recibimos la información para llevarla allá afuera en nuestra vida. Fíjate lo que dice el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. O sea, Felipe aprovechó toda la oportunidad para hablar de Jesús. ¿Cuántos de aquí necesitan que Cristo venga a su vida? Yo te pido que te pongas de pie todos. Todos vamos a ponernos de pie. Todos necesitamos. ¿Cuántos de aquí quieren bautizarse? No lo levantes la mano, nada más dile: Señor, yo quiero bautizarme. Señor, yo quiero ser obediente así como Felipe. Fíjate nada más, cuando el pecado se ha infiltrado por medio de la serpiente, como fue con Adán, te voy a platicar algo que pasó. Se ha comprobado que los antídotos contra las mordeduras de serpientes, ¿sabes que se sacan de la sangre de las ovejas? Ahorita en la actualidad, para que el antídoto contra una picadura de serpiente, para que se anule esa picadura, sacan de la sangre de una oveja, como fue el cordero llevado al matadero que fue Jesús. De ahí sacan para que la serpiente ya no tenga esa infiltración en la vida de una persona. Es Cristo el único que nos quita de la infiltración de la serpiente, que es el pecado. Es único, Cristo en mí, negándome a mí misma, como lo que acabamos de ver. A usted mismo, niéguese. Fíjate cómo Felipe, él se negó a él mismo y él dijo: estoy aquí listo, estoy listo para lo que Dios me diga que debo de hacer. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Señor, ¿cuántos quieren decirle en este momento: Señor, yo me niego? Si tú quieres decirlo, pero si lo vas a hacer, si no lo vas a hacer, no lo digas, porque te comprometes con Dios, no conmigo. Dile: Señor, si es que quieres decirle. Yo se lo dije un día, después de años de que yo veía que mi vida espiritual no prosperaba, no se levantaba, no veía ni oía la voz de Dios. Mi vida estaba estéril, como la de muchos en la actualidad, en iglesias, en estadios llenos de gente, pero vidas estériles. Yo fui de esas. Y un día le dije: Señor, perdóname, Padre, perdóname, porque yo he buscado lo mío y no lo tuyo. Pero ahora me niego a mí mismo, Señor. Y así como Felipe estuvo listo para que a la hora que le dijeran, él ya estaba. Decide hoy seguir con el Señor para que tu vida espiritual cambie. Felipe estuvo dispuesto, y mira cuántas almas llegaron a Cristo después de ahí. Cántale con todo tu corazón.